Buenas tardes, señores. Yo estoy hoy mejor acompañado que nunca. Ando con la reina. Mira, la reina de este programa. Sí. ¿Qué cachumbambé será? No, ningún cachumbambe. Ay. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Ay, Armando, cuántas Porque cosas. hasta nosotros nos quedamos impresionados con la entrevista que le hicieron a Juan Miguel para el asunto de la... Oye, sinceramente, nosotros esta tarde, Armando Armentero, doctor Armando Armentero, querido médico, vamos a repetir la participación, entrevista del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que usted sabe que hace este programa del comité con el doctor Armenteros los viernes. Y la verdad es que yo me emocioné, Armando. Ya está yo. Yo me emocioné. O sea, Juan Miguel dio una demostración de manejo. De sensatez, de conocimiento, de manejo, pero de lo legal. No politiquería y que... No. De conceptualización. Que yo sinceramente te digo, y se lo digo a ustedes, yo me emocioné. Así que esta tarde se lo vamos a repetir dentro de un momentito. Le vamos a poner la entrevista que... ustedes saben que están haciendo las entrevistas, el Consejo ya está haciendo todas las entrevistas para 4 cargos vacantes que hay en el Tribunal Constitucional. Que debo decir, la gente no sabe, porque todas estas son cosas relativamente nuevas en nuestro país. Sí. Lo que significa para un país un tribunal constitucional bien estructurado, con la gente adecuada. En nuestro país hay personas que yo todos los días digo, pero ¿y este por qué no está desempeñando una labor en el gobierno? Porque la cantidad de gente que hay aquí preparada, que conocen lo suyo, que saben lo que hay que hacer, y entonces esa gente normalmente no la colocan no quieren, a veces más, Armando, no es que no la cooptan, vamos a decir, en los gobiernos, es que a veces no quieren ir. Entonces prefieren quedarse en el sector privado, ¿me entiendes? Pero eso es por la manera como se han manejado. Por las cosas que, pero eso pasa en todas partes. Mira, uno está viendo, ahora mismo, está viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y uno dice, Dios mío, porque el propio abogado del presidente Trump, Cohen, es un acusador. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Son cosas que se están viendo, que uno se queda, Dios mío, mira, todo esto es muy delicado. Nosotros necesitamos, creo, con todo el respeto, porque ahí hay muchísimos de las personas que lo están entrevistando, tanto del sexo masculino como femenino, con mucha preparación. Qué bueno. Pero ese perfil del juez del Tribunal Constitucional es una cuestión muy especial. Eso no es cualquier tribunal. Cuando oigan a Juan Miguel Castillo Pantaleón, ustedes van a entender lo que nosotros estamos diciendo. ¿Me entiendes? Porque es que no es cualquier juez. Puede que haya gente con preparación y todo, pero para el Tribunal Constitucional, una de las cosas que Juan Miguel más hincapié hace en la cuestión de la Constitución y lo que establece nuestra Constitución. Porque tú sabes que la Constitución aquí casi todos los gobernantes la han cambiado para su conveniencia. Sí, todas esas cosas pasan y todo eso, pero lo interesante es que establece la Constitución de la República. Incluso hay una pregunta que le hace el propio presidente de la República. Es un superpoder el Tribunal Constitucional. Aquella respuesta, yo no la voy a dar, aquella respuesta de Juan Miguel Castillo Pantaleón a la pregunta del presidente.
que sí es un superpoder, el Tribunal Constitucional. Entonces nosotros los invitamos dentro de un momentito, ¿verdad? Ya tenemos todo listo, Edwin. Pero además queremos... Se sienten cómodos para que no se distraigan, sí, y presten la debida atención. Atención, señores, a aquí todo lo no que se va a estamos decir ahí. jugando, aquí no estamos jugando, aquí no estamos jugando. Nosotros hemos estado haciendo hincapié aquí en el comité, en el programa de aquí del comité, hemos estado haciendo hincapié el doctor Armentero, el mismo Juan Miguel y todos los visitantes que hemos tenido. Leila Mejía, que la doctora Leila Mejía, que la tuvimos la semana pasada, brillante. Cuando Leila explicó lo que era este pacto migratorio famoso, universal, global, ordenado, disparate, que lo que nos quitaba y le quita a los países son, que no es vinculante, sí demostró que era vinculante, porque tú tenías que hacer una serie de arreglos a lo interno de tu país para poder cumplir con lo que se establecía en ese pacto. Y gracias a Dios, el doctor, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, gracias a Dios que oyó la voz del pueblo y dijo, no, gracias a Dios, porque sencillamente con la fragilidad que tenemos nosotros con esta frontera, que es una fragilidad enorme, imagínate. En realidad no hay ninguna frontera. Sí, prácticamente ya no hay ninguna frontera. Así mismo. Sí, por eso la importancia del Tribunal Constitucional, por eso la importancia cuando Juan Miguel menciona la sentencia 168. ¿Ok? Yo le voy a decir algo de comenzar, antes de que comencemos, ya estamos listos. Le voy a decir algo. Ahí hay jueces entrevistados, en esa entrevista, que se oponen al Tribunal Constitucional, que se opusieron a la sentencia 168. ¿Está bien? ¿Ok? Usted dirá, bueno, pero yo lo dije la otra vez. Entonces, así no. Porque como dice el doctor Armentero, hermano, una frontera totalmente porosa, que prácticamente hay sitios donde no existe. Y él entra y sale. O la que existe según las pirámides que hay ahí, las han cambiado. Hasta se sientan arriba. Agarran las pirámides y las llevan. Llévatelo un poquito más para allá, para yo cogerme esta tierrita. Tú sabes, yo tengo una fotografía que me mandaron. Sentados dos haitianos sentados arriba de la pirámide. Ahí mismo en la frontera. O sea que para lo que sirve es para sentarse en ella. Yo me reuní varias veces con el hijo de Flon Gautier, que Flon Gautier fue el ingeniero que puso las pirámides. Sí. Y él, que murió hace poco relativamente, la situó geodésicamente con las estrellas y con sí, todo es una cuestión muy bien, eso no era cualquier cosa. Todo eso que están cambiando no se le va a salir. Eso es así. Que, bueno, vámonos. Entonces agradecemos que nos hayan, la grabación que tenemos. Queremos darle las gracias de nuevo a la doctora Leila Mejía, que estuvo con el doctor Armentero la semana pasada, explicándonos lo que eran las consecuencias de ese pacto, que gracias a Dios, gracias presidente, que usted dijo, no lo firmamos. Vámonos con la entrevista que le hiciera el Consejo al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para poder ingresar, en caso de ser elegido, en el Tribunal Constitucional Dominicano. Nos vamos. Juan Miguel, recordarle que tiene 5 minutos libre para expresarse de manera libre, y si en esos 5 minutos no concluye sus ideas, tiene 2 minutos adicionales. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas de los miembros del Consejo de la Magistratura. Gracias, señor presidente. El tiempo corre y tiene la palabra. Gracias. Señor presidente y demás miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura.
Ante ustedes, obviamente, presento mi hoja de vida como abogado, con 32 años de ejercicio continuo, en el transcurso de los cuales tuve una ocasión de servir al sistema de justicia y hacerlo de manera, entiendo, honrosa durante 11 años consecutivos, posteriormente en el ejercicio liberal. Como académico, en tanto que primero abogado egresado de una prestigiosa universidad privada y posteriormente doctorado en Derecho en una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad Complutense de Madrid, en donde me hice doctor en Derechos Fundamentales, una especialidad que tiene que ver precisamente con la naturaleza de las funciones que ejerce el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Autor de varios libros de derecho en diversos campos, en el campo de los derechos fundamentales. De hecho, nuestra tesis doctoral en su momento, posteriormente fue ampliada y mereció un premio nacional de ensayo, es la obra que se llama La Nacionalidad Dominicana. Del mismo modo, estando en funciones judiciales, detectamos algunas deficiencias o incongruencias en el ordenamiento procesal y sometimos anteproyectos de ley ante el Congreso que finalmente se convirtieron en lo que fue la desaparecida Ley 341 y la 342, que establecieron el procedimiento de fianzas y de las cámaras de calificación. Obviamente esto con el Código Procesal Penal desapareció, pero algunas de sus partes fueron incorporadas al mismo. Del mismo modo, en el ámbito académico, somos miembros asociados del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional. Es una disciplina en la que también participamos como docente. Hemos sido profesores, somos profesores de algunas de las más prestigiosas universidades dominicanas. Obviamente, nuestra trayectoria de vida ha merecido algún nivel de atención pública por la trascendencia de casos que manejamos en algún momento como juez, o por iniciativas particulares que hemos llevado algunas en el campo de la colaboración con el Estado Dominicano, de manera, por ejemplo, que en leyes tan importantes como la de migración, colaboramos con el Congreso en su momento y es el resultado de la Ley 28504. En su momento también el reglamento de aplicación de la Ley de Migración también es un instrumento que el Poder Ejecutivo pues adoptó en base a un proyecto preparado por un equipo de juristas del cual yo formaba una parte fundamental, por no decir que encabezábamos el grupo de juristas. Y otras iniciativas con las que hemos colaborado con el Estado Dominicano de la manera más desinteresada. El reglamento de aplicación de la ley sobre envejecientes, bueno, el punto es que entendemos que toda esta hoja de vida pues pueden ser puestos al servicio del Tribunal Constitucional. Yo agradezco enormemente a aquellas instituciones y familias que hicieron la propuesta de nuestro nombre. Nosotros aceptamos ser propuestos y estamos aquí a la consideración de ustedes y esperando que estas calificaciones profesionales y personales pues puedan ser de utilidad para reforzar este órgano tan importante, principalmente en los temas que son, vamos a decir, campo de nuestra especialización, temas de derecho internacional, de derechos fundamentales, porque el Tribunal Constitucional como órgano ha tenido muchas luces, ahí debe haber una continuidad y un reforzamiento en toda la jurisprudencia que en conjunto, al final de cuentas, solidifique el Estado de Derecho en nuestro país. Creo que es suficiente. Gracias. Gracias. Preguntas. Vamos. ¿Cuál de los dos? Ahí está. Gracias, señor presidente. Juan Miguel, le voy a poner un caso hipotético para que usted, si es posible, me diga la salida a ese caso. Un señor que de repente lo despiden de su trabajo, producto de su salario, mantenía a su esposa y a su hija y pagaba la casa. Como lo despiden, se queda sin trabajo. Decide poner un puesto de naranja aquí en el parquecito, está así, aquí frente al palacio. Ahí él vende naranja, vende pera, vende uva y con eso paga el sustento de la escuela de su hija, la manutención de su esposa y de repente a él lo quitan de ahí. Se queda sin trabajo. No tiene con qué pagar la educación de la hija, ni tiene con qué pagar la alimentación. 3 derechos fundamentales: derecho a la vivienda, a la alimentación y la educación. ¿Podría ese señor interponer algún tipo de acción para que esos derechos fundamentales poder restablecerlo
y cubrir las necesidades básicas de su familia, ¿tiene algún mecanismo dentro de la jurisdicción, ya sea constitucional o ya sea jurisdicción normal dominicana? Bueno, en el caso hipotético planteado, lo primero es que los derechos relativos a las reclamaciones laborales se encuentran garantizados no solamente por la Constitución, sino por todo el cuerpo de normativa laboral contenida en el Código de Trabajo. Si era o no un despido justificado y si tenía o no prestaciones laborales acumuladas, no están en el problema, pero esos son los derechos fundamentales, los que de entrada tiene esta persona afectada por un despido, derecho a reclamar por las vías correspondientes en caso de que no le hayan sido satisfechas. En segundo lugar, con respecto a las potestades de los ayuntamientos, la ley 176 establece las potestades de los ayuntamientos para velar por el mantenimiento de los espacios públicos. Y obviamente eso, en modo alguno, el ejercicio de esa potestad municipal que está reconocida por la ley y que está dentro del marco constitucional, en modo alguno puede derivar la interpretación de que la reclamación de los derechos, de estos derechos prestacionales que tiene el derecho a la educación, el derecho a la salud, que tiene todo ciudadano, puedan ser exigidos por la ejecución de un acto ejecutado por una autoridad pública legítima como un ayuntamiento. Es decir, no alcanzo a ver ni ante quién ni cómo pueda exigírsele un recurso de amparo, esto, por ejemplo, al ayuntamiento para decir, permítame, al margen de la normativa, poner un establecimiento totalmente informal. Es decir, la reclamación ahí sería absolutamente improcedente frente al ayuntamiento. No me parece a mí que ningún juez le dé curso a recurso de amparo en esa dirección. Magistrado Llamara. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría comentarnos un poco sobre cuál es la función del derecho constitucional y su diferencia con el derecho procesal constitucional? Bien, obviamente el derecho, voy a empezar por la segunda parte porque es más, se entiende más, es más fácilmente delimitable. El derecho procesal constitucional se refiere a toda la normativa con la cual se ejecutan los actos de procedimiento de los distintos procedimientos constitucionales establecidos en la ley. Su marco legal se encuentra en la Ley Orgánica de Procedimientos Constitucionales, que es la Ley 137/11. Y por lo tanto, el estudio de esa parte tiene que ver, obviamente, con la forma en que se ejecutan los actos procesales, desde los recursos de amparo, los recursos de revisión contra las sentencias de amparo, los amparos de cumplimiento, todos los temas relativos a derechos fundamentales también concernidos, derecho de habeas data, habeas corpus, el recurso extraordinario de la revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales, el tema del control preventivo de los tratados, es decir, toda la forma en la que estos procedimientos se ejecutan, plazos, formas, en que el contenido de las instancias, la forma. Obviamente todo el resto del que queda fuera de esta parte procesal tiene que ver con el estudio de la Carta Magna en su muy multifacética extensión. No solamente porque ello, y es un eje transversal que pasa todo el sistema jurídico, con la construcción del Estado mismo, sino también de los valores y principios que la norman, que son una parte que está sujeta a una constante renovación interpretativa. Obviamente el derecho constitucional, los límites son de difícil delimitación, en tanto que como eje transversal, como he dicho, pues por el derecho constitucional pasa todo el resto del marco jurídico existente en el país, e incluso hasta la vigencia de los tratados internacionales en relación con el derecho interno, que es un tema de discusión permanente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, cuando se habla del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿considera usted que esta decisión se impone al Congreso Nacional para no hacer uso de su facultad de legislativo? No, las competencias de los poderes públicos están definidos por la propia Constitución. Es decir, recordemos que el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder y que lo que hace es ceñir el resto del cuerpo estatal al cumplimiento del mandato constitucional. Por ello, por ejemplo, en el caso del producto más indicativo de la naturaleza congresual, que es la ley debe estar ajustada a la Constitución. Pero ciertamente la misma, en ocasión de su aplicación, en un caso particular, puede ser, por las partes concernidas en el caso que está en litis, entender que la aplicación en ese caso, en la dirección en que está sometida, puede o no ser inconstitucional. Esa es la inconstitucionalidad por la vía difusa incidental.
o puede de alguna manera colidir con alguna parte del texto constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido es restrictiva, porque establece que la interpretación de la inconstitucionalidad de la ley, para poner el caso del producto fundamental que emana del Congreso, tiene que ser una contradicción clara, es decir, la confrontación entre la ley y la Constitución no puede ser algo sujeto a múltiples lecturas, sino que tiene que ser una confrontación literal. Obviamente el camino que traza la jurisprudencia constitucional es de que la interpretación sea restrictiva, o como llaman otros, originalista, es lo menos alejada posible del texto. Por eso no hay confrontación posible, hay sencillamente delimitación de roles y obviamente el ajustamiento sistémico al texto de la Constitución, que es lo que hace, eso es lo que hace el Tribunal Constitucional, un órgano correctivo. Gracias. Reinaldo. Un tribunal de la justicia ordinaria está conociendo de un litigio. Se presenta la excepción de inconstitucionalidad. Como es sabido, si se acoge esa excepción de inconstitucionalidad, solamente tiene efecto entre esas partes. Una de las partes podría apoderar al Tribunal Constitucional a los fines de que tenga un efecto más diverso, más amplio. Recordemos que la vía de la excepción, al tener un efecto relativo, obviamente hay una decisión con respecto a ese caso. Obviamente el planteamiento posteriormente es improcedente si son las mismas partes. Es decir, porque el asunto estaría decidido. Sería plantearle al tribunal la posibilidad de una contradicción de sentencia, porque la decisión al respecto puede ser recurrida por ante el propio Tribunal Constitucional. Es decir, la vía recursiva es la que está abierta para la parte que no se encuentra satisfecha con la interpretación que le dio el tribunal ante el cual se planteó la excepción. Entonces, ¿quiere yo decir que el Tribunal Constitucional será incompetente para conocer de nuevo la inconstitucionalidad de este caso? La situación está expresamente contemplada en la ley, es decir, no se puede. Usted recurre por la vía directa o incidental. Si es incidental, lo que tiene abierto contra la decisión es la vía recursiva. Y ahí el Tribunal Constitucional, obviamente cuando decidirá no con un carácter, fundamentalmente con un carácter relativo a ese caso, porque recordemos que la diferencia entre una cosa y otra es que el Tribunal Constitucional anula la norma. No es una simple cesación de eficacia de la ley, es que la anula. Obviamente el término sería el equivalente a la abrogación de la ley, para guardar un paralelo más entendible. Gracias. Senador Paliza. Muy buenas tardes, señor Castillo. Siguiendo la pregunta del profesor Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, que no es una pregunta cualquiera, una pregunta interesante, porque aun cuando los poderes públicos tienen debidamente delimitado sus atribuciones y por tanto el límite de sus propias acciones, en la práctica, ¿quién regula o limita al constitucional en el ejercicio de sus funciones? Porque evidentemente que el sistema de pesos y contrapesos que se ha generado, a nuestro entender, quizás por ahí va el propio profesor Camacho, no necesariamente tiene los mismos resortes que para limitar la acción de un tribunal constitucional. Entonces, ¿cómo conciliar o armonizar o cómo encontrar o poder limitar en el ejercicio las fuerzas de un tribunal constitucional en el marco de nuestro orden? La pregunta sería algo así como, ¿cómo limitar a aquel que limita? Exacto. Bien, obviamente el primer freno se encuentra en el mismo texto constitucional, puesto que la competencia de atribución del tribunal es sumamente restringida. Es decir, no es un organismo que tiene amplias potestades, está muy específicamente delimitada por la Constitución y la forma de sus actuaciones está también sometida a una cantidad de limitantes que están establecidas muy rigurosamente en la ley, en este caso la ley 137. 11, la orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Entonces, ciertamente la situación es más hipotética y abstracta que real, puesto que resultaría imposible, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional pronunciarse, vamos a hacer un ejemplo hipotético, acerca de la constitucionalidad o no de un tratado o un pacto que el presidente no suscribió, para poner un caso muy reciente y muy conocido, o de un proyecto de ley. Es decir, algo que ni siquiera ha cursado de una Cámara a otra del Congreso, o de una sentencia definitiva e irrevocable que no ha llegado ni siquiera a tener la autoridad de la cosa con una sentencia de casación. Es decir, la situación hipotética es imposible.
Por lo tanto, este órgano únicamente somete al escrutinio en la muy restringida área en donde la Constitución se lo permite. La situación de conflictos o invasión de poder ciertamente resultaría casi imposible. Yo como teórico no alcanzo a ver, salvo, atención, esto ya es una reflexión cívico-ciudadana, salvo que el Tribunal Constitucional, no me imagino cómo eso sería posible, porque están ustedes para garantizar la independencia de eso, es decir, saber a quién le nombran, se involucrase en la judicialización de actos de gobierno. Lo que llaman algunos la politización o judicialización de la política. Entonces, obviamente, eso sería una cuestión que desestabilizaría el sistema político. ¿Usted se imagina un tribunal constitucional involucrado en eso? Eso significaría prácticamente crear las condiciones de la pérdida de la vigencia del Estado de Derecho. Pero es posible. Bueno, no hay nada imposible. Perfectamente sería posible que yo al bajar de esta tribuna me muera. O sea, cualquier cosa es posible. Hubo un estampido ahorita, por suerte fue un accidente lamentable, pero no produjo daños mayores, pero pudimos haber muerto todos. Es decir, cualquier cosa es posible. Es posible que un gobernante traicione el deber de respetar la Constitución. Sí, los golpes de Estado han pasado también. Es decir, ese tipo de cosas es posible. Pero en el estado de desarrollo institucional que tiene el país, y fundamentalmente del pueblo dominicano, ¿cabe eso en la cabeza sana de cualquier dominicano, de cualquier funcionario? Más aún, de ustedes, que son la cabeza de los poderes del Estado. Pues yo he venido aquí frente a los poderes del Estado. Aquí está la cabeza del Poder Ejecutivo, las cabezas de ambas cámaras que componen el Poder Legislativo, y garantizada su diversidad con la presencia de representantes de fuerzas políticas alternas y del Poder Judicial e incluso del Ministerio Público. Es decir, en ustedes es que descansa. En ustedes descansa. Al final del día, la vigencia del Estado de Derecho. Obviamente también es su decisión discrecional designar a quienes tengan que desempeñar las funciones de ser los censores de sus actuaciones. Y por eso es tan importante que quien llegue ahí, el único compromiso que tenga, sea con la República Dominicana. El único compromiso. Yo como ciudadano, bueno, he sido propuesto, estoy aquí humildemente, pero la única cosa que como ciudadano me atrevería a decir, que sea un atrevimiento, decirles, nombren personas, mujeres, hombres, que estén más comprometidos con la Constitución. Ese es el compromiso. Porque de ustedes es que va a depender que la democracia se fortalezca. En algún momento yo como abogado he accionado en declaratoria de inconstitucionalidad instrumentos producidos por más de un presidente. Y eso es bastante público, todo el mundo lo sabe. Actos de gobierno, actos de Estado, incluso que han comprometido en su momento, habíamos entendido, la soberanía. Nosotros participamos, junto con otros abogados, en las acciones que declararon inconstitucional, al final de cuentas, el instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana. Entendíamos que eso no había sido hecho conforme a la Constitución. Participamos en la que declaró inconstitucional un instrumento de cumplimiento de una sentencia de la Corte. Lo hicimos en su momento. Yo creo que hubo pocos escasos rincones del país que yo no fuera a dar conferencias explicando el contenido de la sentencia 168, en el entendido de que debía un deber como académico, porque mi libro trataba sobre eso, sobre cuáles son las condiciones de acceso a la nacionalidad dominicana, y la sentencia era muy larga, la gente no se la leía y había mucha gente que no entendía. Es decir, que uno hace lo posible como ciudadano, y obviamente pido excusas por esta solicitud que les hago a ustedes. Lo importante no es a quién nombran como persona, sino las ideas que esa persona va a poner en práctica en forma de jurisprudencia, de la lectura de ese texto. De ustedes depende de la estabilidad del Estado de Derecho. El tiempo se terminó, pero sobre ese mismo tema, en los círculos privados de los poderes del Estado y de las altas cortes, se considera al Tribunal Constitucional como un superpoder. ¿Cuál es tu opinión? No lo es. No lo es, con el mayor respeto, señor presidente. No lo es. Es un órgano control. Es un órgano que hace que sus actuaciones como presidente sean cada vez más cuidadosas, y con ello fortalecen el Estado de Derecho. Porque el poder que no conoce de sus límites llega a socavar su propia legitimidad. Y por eso el Tribunal Constitucional es un aliado de los poderes de ustedes, como legisladores, como jueces. Los jueces, el Tribunal Constitucional ha revocado sentencias en el recurso de revisión. ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha producido eso en la jurisprudencia de las salas?
un mayor cuidado en el apego a la letra y al espíritu de la Constitución. Es decir, en modo alguno es una invasión de competencias, es el fortalecimiento. Alguien tiene a uno que aconsejarlo. Y obviamente ese es el rol institucional que esa jurisdicción juega. Esa es una apreciación, obviamente, que hago desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista cívico-ciudadano. Ustedes son los poderes públicos. El Tribunal Constitucional es un órgano simplemente que les ayuda a ustedes a empujar en la dirección de los encarrilados en los límites de la Constitución, solamente. Me lleva a una reflexión. El choque de poderes entre el órgano constitucional y el poder del Estado, que se llama Poder Judicial, no se da en la medida en que haya dos presidentes prudentes. Así es. ¿Sí o no? Así es. Estoy de acuerdo. Bueno. Sí. Una sola. Bueno, abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, pues vamos a tratar de... Establezcame la diferencia entre el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional procesal, y de una vez explíquelo brevemente. Bueno, ya me parece que había conversado sobre eso, No. pero reitero la respuesta. Es decir, el derecho procesal constitucional lo que estudia como disciplina es todo la sucesión de actos de los distintos procedimientos previstos en la ley de la materia constitucional, que es la ley 138, desde aquellos que van dirigidos a salvaguardar derechos fundamentales hasta aquellos que van dirigidos a someter a los poderes públicos a la letra de la Constitución. El derecho constitucional obviamente lo que estudia es el texto mismo de la Constitución y todos los principios generales que están contenidos en ella, analizando como un eje transversal todo el sistema jurídico dominicano. Y por lo tanto ambos campos, uno es mucho más amplio, casi interminable, y el otro obviamente es referido al estudio de la normativa procesal específicamente, la ley 138 y cualquier otra normativa complementaria que haya junto con ella. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.